Mi novia ganó 5 millones en la lotería y me echó a la calle. Me gritó que yo era un perdedor y que ahora ella era millonaria. Lo que no sabía es que yo tenía un boleto de 1.2 mil millones. La noche en que mi vida se rompió olía a tierra mojada y a traición. Estaba de pie en una banqueta de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, mientras una llovizna fría y persistente comenzaba a pegarme la camisa barata al cuerpo. A mi lado, 3 bolsas negras de basura, de esas gruesas para los desechos de jardín, contenían todo lo que yo llamaba mío, un par de jeans gastados, algunas playeras, mis herramientas de trabajo, un cargador de celular y un cuaderno de bocetos con la pasta húmeda. Dentro del bolsillo de mi pantalón, un pequeño pedazo de papel se sentía como un carbón al rojo vivo. Era un billete de lotería. El billete ganador del premio mayor del Melate. 1.200 millones de pesos. Una cifra tan absurda, tan monumental, que mi cerebro se negaba a procesarla del todo. Pero el calor en mi pierna era real, un recordatorio ardiente de la ironía más cruel que el destino me había podido lanzar. Desde la ventana del departamento del tercer piso, la luz cálida se derramaba sobre el asfalto mojado. Podía ver sus siluetas moviéndose adentro, celebrando. La de ella, Dalia, mi novia de 4 años, la mujer por la que había sacrificado hasta el último gramo de mi alma. Y la de él, Mauricio, el fantasma de su pasado que se había materializado esa noche para reclamar mi presente. Aún resonaban en mis oídos los gritos de Dalia, cada palabra una esquirla de vidrio clavándose en mi memoria. Eres un perdedor, Román. Un mediocre. Y siempre lo has sido. Su voz, que durante 4 años había sido mi refugio, se había convertido en un arma. Y su madre, doña Elvira, la mujer a la que yo había cuidado como si fuera la mía, había sido el eco que amplificaba el veneno. La lluvia arreció, mezclándose con algo tibio que me corría por las mejillas. No era tristeza. La tristeza vendría después. Era shock. La incredulidad paralizante de ver cómo el castillo que habías construido con tus propias manos, ladrillo a ladrillo de sacrificio, se derrumbaba en un solo instante, no por un terremoto, sino porque sus habitantes habían decidido prenderle fuego desde adentro. Apreté el billete en mi bolsillo. El papel se arrugó, pero no se rompió. Era lo único sólido que me quedaba en el universo. Y en ese momento, bajo la lluvia y la humillación, una idea fría y clara como el hielo comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Ellos no sabían. No tenían ni la más remota idea. Y esa ignorancia, me di cuenta, era mi única ventaja. Mi única arma. Hace 4 años, cuando conocí a Dalia en una fiesta de la oficina, creí que había encontrado lo que mi vida de huérfano siempre había anhelado, un ancla, un hogar. Crecí rebotando entre casas-hogar, así que la idea de familia era para mí un concepto casi sagrado, una tierra prometida. Dalia, con su sonrisa fácil y su aparente dulzura, parecía ser el mapa para llegar a ella. Nos mudamos juntos a los 6 meses a ese pequeño departamento en la Doctores. Era modesto, pero para mí era un palacio. Cada peso que ganaba como godines en una empresa de logística en Santa Fe, un trabajo monótono que pagaba las cuentas pero me consumía el alma, iba destinado a construir nuestro nido. Hace poco más de 1 año, llegó el golpe. Doña Elvira, su madre, fue diagnosticada con cáncer de estómago en etapa terminal. Recuerdo la llamada de Dalia, su voz rota por el llanto. No sé qué vamos a hacer, Román. Los tratamientos son carísimos, el seguro no cubre todo. Mi respuesta fue inmediata, sin dudarlo un segundo. No te preocupes, mi amor. No estás sola. Estamos juntos en esto. Yo me encargo. Y me encargué. Mi vida se convirtió en una ecuación matemática de supervivencia. El sueldo de la oficina se iba íntegro en la renta, los servicios y la despensa. Para las quimioterapias experimentales y los medicamentos importados, tuve que buscar más. Empecé a manejar un auto de plataforma por las noches y los fines de semana. Las calles de la ciudad se convirtieron en mi segundo hogar, un laberinto de luces de neón y fatiga. El cansancio se me instaló en los huesos, un dolor sordo y constante en la espalda baja. Pero el verdadero sacrificio no era el físico.
Era el del alma. Desde niño, mi única pasión, mi único escape, había sido el arte. La pintura. Soñaba con ser muralista, con dejar mi huella en las paredes de esta ciudad caótica y vibrante. Mi tesoro más preciado era un cuaderno de bocetos con pasta de cuero, donde volcaba mis ideas, mis frustraciones, mis sueños. Pero los sueños no pagan facturas de hospital. Así que mi pasión quedó relegada a garabatos hechos a las 2 de la mañana, con los ojos ardiendo de sueño, antes de caer rendido para empezar de nuevo al día siguiente. El diseño gráfico, un primo lejano y corporativo de mi verdadera vocación, se convirtió en mi tercera fuente de ingresos, haciendo logotipos y folletos para pequeñas empresas por una miseria. Una tarde, recuerdo, Dalia me vio hojeando una revista de arte. Había una entrevista a un muralista de Oaxaca. ¿Qué padre sería hacer eso? No, le dije, casi en un susurro. Ella ni siquiera levantó la vista de su celular. Ay, mi amor, no sueñes. Con que nos alcance para la renta y las medicinas de mi mamá, ya es ganancia. No lo dijo con maldad. O eso creí en ese momento. Lo dijo con una practicidad que me pareció lógica, adulta. Pero ahora, bajo la lluvia, entendía que no era practicidad. Era una forma sutil de apagar mi luz para que la suya, o la de su madre, pudiera brillar más. El momento que mejor define esos años ocurrió hace 6 meses. Mi padre adoptivo, un hombre bueno que me acogió un par de años en mi adolescencia, me había dejado un viejo reloj Citizen. No valía mucho dinero, pero era lo único físico que tenía de él. Una tarde, Dalia llegó desesperada. La doctora dice que hay una nueva inyección, Román. Cuesta 20,000 pesos, pero puede darle a mi mamá unos meses más. No lo pensé. Fui a una casa de empeño en el centro y dejé el reloj. Me dieron 18,000 pesos. Puse los 2,000 restantes de mi cartera. Cuando le di el dinero, me abrazó tan fuerte que me dolió. Eres un ángel, mi amor. No sé qué haríamos sin ti. Y yo, como un idiota, me creí sus palabras. Me sentí un héroe. No me di cuenta de que solo era una herramienta, una cartera con patas, una solución temporal a un problema que, como descubriría de la peor manera, nunca había existido. La memoria es selectiva. A veces, para sobrevivir, nuestro cerebro entierra las pequeñas heridas, las banderas rojas que decidimos no ver. Pero esa noche, bajo la lluvia, cada una de esas heridas enterradas se abrió de nuevo, supurando el veneno de la verdad. Recuerdo una cena, hace quizás 8 meses. Yo había llegado a casa pasadas las 10 de la noche, después de 8 horas en la oficina y 5 más al volante. Olía a aceite de motor y a cansancio. Doña Elvira estaba de visita, sentada en el sillón principal como una reina en su trono. Se veía pálida, sí, pero sus ojos tenían un brillo agudo, calculador. Dalia me sirvió un plato de sopa de fideos recalentada mientras ella y su madre comían un pollo rostizado que yo había comprado de camino a casa. El silencio en la mesa era denso. Fue doña Elvira quien lo rompió, con un suspiro largo y teatral. Ay, hijita, dijo, mirando a Dalia con una expresión de mártir. Estaba viendo unas fotos el otro día. ¿Te acuerdas de ese viaje a Cancún que te regaló Mauricio por tu cumpleaños? Sentí un pinchazo en el estómago. Mauricio. El ex. El fantasma cuyo nombre aparecía de vez en cuando, siempre como un punto de comparación en el que yo salía perdiendo. Dalia sonrió, una sonrisa nostálgica que no intentó ocultar. Claro que me acuerdo, mamá. Fue increíble. El hotel era de 5 estrellas, todo incluido. Ese muchacho sí que sabía cómo tratar a una mujer, continuó doña Elvira, ahora mirándome de reojo, como si yo fuera un mueble más en la habitación. Un hombre de mundo, con ambición. No se andaba con pequeñeces. La sopa se me hizo un nudo en la garganta. Esperé que Dalia me defendiera. Que dijera algo. Cualquier cosa. Mamá, por favor, Román se esfuerza mucho. O eso ya es pasado. Pero no lo hizo. Simplemente asintió, tomando un sorbo de su refresco. Bueno, Mauricio tenía otras posibilidades, dijo ella, encogiéndose de hombros.
Traté de mantener la calma. Estoy haciendo todo lo que puedo, señora, dije, mi voz más baja de lo que quería. Estamos pasando por un momento difícil. Doña Elvira me dedicó una sonrisa condescendiente, de esas que no llegan a los ojos. Claro, mijo, claro. Nadie dice que no. Pero una cosa es esforzarse y otra es tener con qué. Y tú, bueno, haces lo que puedes con lo que tienes. La frase quedó flotando en el aire, cargada de desprecio. Haces lo que puedes con lo que tienes. Era una forma elegante de llamarme pobre, de decirme que yo era insuficiente. Miré a Dalia, buscando su apoyo, una mirada, un gesto. Ella simplemente desvió la vista hacia su plato. Ya, mamá, déjalo en paz. Se va a sentir mal. Y ahí estaba la clave. No, mamá, estás siendo injusta. Si no lo vas a hacer sentir mal. Como si el problema no fuera la ofensa, sino mi reacción a ella. Como si mi sentimiento fuera una inconveniencia. En mi interior, una pequeña voz de alarma sonó. Una bandera roja, diminuta pero de un color carmesí brillante. La vi. Juro por Dios que la vi. Pero la enterré. La enterré bajo una capa de excusas. Está estresada por la enfermedad de su madre, me dije. No quiso decir eso. Yo debo ser más fuerte, menos sensible. Me convencí a mí mismo de que el problema era yo. Porque la alternativa, la idea de que la mujer que amaba y su madre me veían como un ser inferior, era demasiado aterradora para contemplarla. Era más fácil aceptar la culpa que enfrentar la posibilidad de estar completamente solo de nuevo. El dinero es reemplazable. El tiempo perdido duele más. Pero un sueño aplastado, eso deja una cicatriz que nunca sana del todo. Hace un año, la empresa donde trabajo como oficinista tuvo un buen trimestre. Contra todo pronóstico, nos dieron una pequeña bonificación. No era una fortuna, unos 15,000 pesos, pero para mí, en ese momento, se sintió como ganar la lotería. Mi corazón se aceleró. No pensé en pagar deudas ni en comprarme ropa nueva. Mi primer y único pensamiento fue, materiales. Durante meses, había estado siguiendo en línea a una tienda de arte en la colonia Roma. Vendían lienzos de gran formato, pigmentos importados, pinceles de pelo de Marta que solo había visto en libros. Mi cuaderno de bocetos estaba a reventar de una idea en particular, un tríptico, 3 lienzos masivos que contarían la historia de un hombre buscando su rostro en el caos de la ciudad. Era mi obra maestra secreta, la que pintaría algún día. Con esos 15,000 pesos, algún día podía ser ahora. Esa tarde salí de la oficina sintiéndome ligero, casi eufórico. El tráfico de viaducto no me molestó. El smog parecía tener un tinte dorado. Iba a hacerlo. Iba a reclamar un pedazo de mi alma. Llegué al departamento y encontré a Dalia en el sofá, hablando por teléfono con su madre. Su rostro estaba contraído por la preocupación. Colgó y me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, mi propia alegría desvaneciéndose al instante. Es mamá, sollozó. La doctora dice que el tratamiento no está funcionando como esperaban. Quiere probar una nueva terapia de anticuerpos, pero no está cubierta por el seguro. Cuesta 14,500 pesos por la primera dosis. El mundo se detuvo. 14,500. La cifra exacta que me separaba de mis lienzos, de mis pigmentos, de mi sueño. Una parte de mí, una parte egoísta y desesperada, quiso gritar. Quiso decir, no puede ser. Este dinero era para mí. Pero la miré. Vi sus lágrimas, su miedo. Vi a la mujer que amaba, aterrada de perder a su madre. Y el artista dentro de mí se hizo a un lado, cediendo el paso al proveedor, al cuidador, al hombre que se había prometido a sí mismo que nunca la dejaría sola. No te preocupes, le dije, tragándome el sabor amargo de la decepción. Yo lo tengo. Hoy me dieron una bonificación en el trabajo. La transformación en su rostro fue instantánea. El alivio borró las lágrimas. Me abrazó, llenándome de besos. Gracias, mi amor, gracias. Sabía que podía contar contigo.
Le está salvando la vida a mi mamá. Esa noche, le transferí el dinero. Vi cómo el saldo de mi cuenta volvía a su estado habitual de precariedad. Abrí mi cuaderno de bocetos y miré el diseño del tríptico. Se sentía lejano, como el recuerdo de otra vida. Lo cerré y lo guardé bajo la cama. Un par de días después, Dalia llegó a casa con unas botas nuevas de una tienda departamental cara. Y mira qué oferta encontré, dijo, modelándolas para mí. Estaban al 70% de descuento. Solo me costaron 2,000 pesos. Con todo este estrés, merecía un pequeño gusto, ¿no crees? Yo la miré. Miré las botas de piel, brillantes y perfectas. Y pensé en mis lienzos en blanco, en mis pigmentos sin comprar. 2,000 pesos. Hubiera sido suficiente para un lienzo pequeño, al menos. Asentí y forcé una sonrisa. Te ves muy bien, mi amor. Pero por dentro, algo se había roto. No era solo el dinero. Era la facilidad con la que ella podía justificar su pequeño gusto mientras yo había tenido que enterrar mi gran sueño. Y de nuevo, esa vocecita de alarma sonó. Y de nuevo, la silencié. Porque admitir la verdad habría sido admitir que mi sacrificio, quizás, no significaba para ella lo mismo que para mí. Y así llegamos a esa noche. La noche del fin y el principio. Había sido un martes particularmente brutal. Una junta interminable en la oficina, un embotellamiento monstruoso en el periférico, y luego, 6 horas al volante del auto de plataforma, lidiando con pasajeros groseros y el tráfico nocturno. A las 11 de la noche, mi cuerpo era un mapa de dolores y mi mente un zumbido de agotamiento. Paré en una tienda de conveniencia para comprar un café y algo de comer. Mientras esperaba en la fila, vi el pequeño mostrador de pronósticos. El anuncio del Melate brillaba con una promesa absurda, bolsa acumulada, 1.200 millones de pesos. Normalmente, nunca jugaba. Me parecía un impuesto para la gente que no sabe de matemáticas. Un desperdicio de dinero. Pero esa noche, algo fue diferente. Quizás fue el cansancio extremo, o una especie de desesperación sorda. Pensé en las deudas, en los medicamentos de doña Elvira, en mis sueños guardados en un cajón. ¿Qué diablos?, me dije. Saqué un billete de 20 pesos de mi cartera, el último que me quedaba en efectivo, y pedí una combinación al azar. El dependiente me entregó el pequeño trozo de papel. Lo metí en el bolsillo de la camisa sin siquiera mirarlo y seguí con mi noche. Fue casi a la 1 de la mañana, durante mi último viaje, mientras esperaba a que mi pasajero saliera de un bar en la Condesa, que recordé el billete. Saqué mi celular y busqué los números ganadores. Mi corazón no latía más rápido. No tenía ninguna expectativa. Era solo una forma de matar el tiempo. El primer número. Coincidía. Qué curioso, pensé. El segundo. También. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara. Bueno, al menos recuperé mis 20 pesos. El tercero. Coincidía. Me incorporé en el asiento. El corazón empezó a latir un poco más fuerte. El cuarto. Mi mano empezó a temblar. No podía ser. El quinto. Dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto. El aire se me escapó de los pulmones. El sexto. Y el número adicional. Saqué el billete de mi bolsillo. La tinta parecía vibrar bajo la luz anaranjada de la farola. Comparé los números 1, 2, 10 veces. Eran los mismos. No había error. No era un sueño. 1.200 millones de pesos. Un torbellino de emociones me golpeó. No fue alegría, no al principio. Fue un vértigo puro, una sensación de irrealidad tan intensa que tuve que agarrarme del volante para no caerme. Y entonces, a través de la niebla del shock, un pensamiento claro y luminoso emergió, un pensamiento que lo eclipsó todo, Dalia. Mi primer instinto, mi única necesidad en ese momento, fue compartirlo con ella. Imaginar la expresión en su rostro, el alivio, la alegría. Mi amor, lo logramos, le diría. Se acabaron los problemas.
Podremos llevar a tu mamá al mejor hospital de Houston, al que sea. Y podrás dejar de preocuparte. La idea de poder quitarle ese peso de encima, de poder darle todo lo que se merecía, era una felicidad más grande que el propio dinero. Arranqué el coche, olvidándome del último pasajero, del trabajo, del cansancio. Solo podía pensar en llegar a casa. En verla. En decirle que nuestro futuro, el que habíamos construido con tanto esfuerzo, acababa de volverse infinito. Qué ingenuo fui. No sabía que mientras yo corría hacia ella para entregarle el mundo, ella ya estaba ocupada echándome del pequeño rincón que yo creía nuestro. El trayecto a casa fue un borrón. Las calles de la ciudad, normalmente un caos que odiaba, se sentían como un túnel de luz que me llevaba hacia el momento más feliz de mi vida. Pagué un peaje mental de planes y promesas. Le compraría a Dalia la casa que siempre había querido, con un jardín para que doña Elvira pudiera tomar el sol. Dejaría mi trabajo de oficina al día siguiente. Me dedicaría por completo a mi arte, y ella nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Llegué a nuestro edificio casi a las 2 de la mañana. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón martilleándome en el pecho, una mezcla de euforia y anticipación. La llave giró en la cerradura, pero la puerta ya estaba abierta. Extraño. Entré al pequeño departamento y una escena inusual me recibió. La mesita del comedor, donde normalmente cenábamos sopa instantánea o quesadillas, estaba cubierta con los restos de un festín. Había platos de un restaurante caro de la Roma, de esos que solo conocía por fuera. Una botella de Moët y Chandon, de la que yo ni siquiera sabía pronunciar el nombre, estaba en una hielera improvisada, con 2 copas a medio usar a su lado. El aire olía a perfume caro y a algo más, a una celebración secreta. ¿Mi amor? ¿Estás despierta?, llamé, mi voz sonando extraña en el silencio. No hubo respuesta. Solo un murmullo bajo, casi inaudible, que venía de la habitación. Y luego, una risa. Una risa femenina que conocía como la palma de mi mano, la de Dalia. Pero estaba acompañada de otra risa, una masculina, profunda y arrogante, que no reconocí al principio. Un escalofrío me recorrió la espalda, apagando de golpe la euforia. Algo estaba mal. Muy mal. Caminé lentamente por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. El piso de madera crujía bajo mis pies, anunciando mi llegada. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Me asomé. Y el mundo se me vino abajo. La escena que vi no era de una película, no era una pesadilla. Era real, y esa realidad era más afilada que cualquier navaja. Dalia estaba en nuestra cama, envuelta a medias en las sábanas. Y sobre ella, con el torso desnudo y una sonrisa de suficiencia en el rostro, estaba un hombre. Sus brazos la rodeaban, sus cuerpos estaban entrelazados en una intimidad que era un insulto a cada segundo de mis últimos 4 años. El hombre giró la cabeza al sentir mi presencia. Y lo reconocí. Mauricio. El exnovio de Mundo, el fantasma de las comparaciones, la sombra que siempre había planeado sobre nosotros. Estaba ahí, en mi cama, con mi novia, bebiendo un champán que seguramente yo acabaría pagando de alguna forma. Me quedé paralizado en el umbral, incapaz de moverme, de respirar. El billete de lotería en mi bolsillo de repente se sintió frío, inútil. Un trozo de papel sin valor. El futuro infinito que había imaginado hacía apenas 20 minutos se había contraído hasta convertirse en ese sórdido y pequeño cuarto, en ese instante de traición absoluta. El sonido que salió de mi garganta no fue un grito, fue un quejido, el ruido de algo rompiéndose por dentro. Y fue ese sonido el que finalmente los alertó de mi presencia. Los ojos de Dalia se abrieron como platos. El pánico puro y sin adulterar se apoderó de su rostro. Se cubrió torpemente con la sábana, como si eso pudiera ocultar la magnitud de su engaño. Román, exclamó, su voz un chillido agudo. ¿Qué haces aquí? Pensé que trabajabas hasta tarde. Mauricio, en cambio, no mostró ni una pizca de sorpresa. Se reclinó sobre los codos, con una sonrisa burlona dibujada en los labios. Me miró de arriba abajo,
evaluando mi ropa de trabajo gastada, mis ojeras, mi expresión de shock. Era la mirada de un depredador que admira a su presa atrapada. ¿Qué hago aquí?, repetí, mi voz temblorosa, cargada de una furia que empezaba a hervir desde el fondo de mi estómago. Vivo aquí, Dalia. ¿O ya se te olvidó? La pregunta es, ¿qué demonios hace él aquí? Mi amor, no es lo que parece, empezó a balbucear ella, la típica frase de quien es descubierto con las manos en la masa. Nosotros solo estábamos, hablando. Mauricio soltó una carcajada. Pasó un brazo posesivamente sobre el hombro desnudo de Dalia. Vamos, nena, no le mientas. Dile la verdad. Dile que lo nuestro nunca terminó de verdad. La sangre me subió a la cabeza. Vi la copa de champán a medio llenar en la mesita de noche. Sin pensarlo, la tomé y le arrojé el contenido a la cara. El líquido dorado y burbujeante le empapó el cabello y el rostro. Se quedó boquiabierta, el shock ahora mezclado con indignación. Ese gesto pareció romper un hechizo. La Dalia asustada y culpable desapareció, y en su lugar emergió una mujer que nunca había visto antes, fría, dura y llena de un desprecio que me heló la sangre. ¿Qué te pasa, imbécil?, siseó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió y apareció doña Elvira. No llevaba su habitual bata de enferma ni su expresión de sufrimiento. Vestía un elegante camisón de seda, estaba perfectamente maquillada y caminaba con una energía que desmentía cualquier enfermedad terminal. Nos miró a los tres y su rostro se endureció al verme. ¿Qué es todo este escándalo?, dijo, su voz cortante. Luego, su mirada se posó en mí. Ah, eres tú. ¿No te puedes aparecer sin hacer un drama? Ya era hora de que te enteraras. ¿Enterarme de qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Miré de doña Elvira a Dalia, y de Dalia a Mauricio. Y lo entendí. Esto no había sido un desliz de una noche. Había sido un plan. Dalia se puso de pie, envolviéndose en la sábana. Su rostro estaba transformado por el odio. ¿De qué se acabó, Román? ¿Entiendes? Se acabó. ¿Por qué?, logré preguntar. Por 4 años de mi vida, por todo lo que he hecho por ti, por tu madre. Y entonces, soltó la bomba. Una sonrisa torcida y triunfante se dibujó en sus labios. ¿Sabes qué pasó esta mañana, Román? Mientras tú estabas en tu estúpido trabajo de oficinista, yo fui a cobrar un boleto de lotería. Gané. Gané 5 millones de pesos. ¿Me oyes? 5 millones. Soy millonaria. Ya no te necesito. Ya no necesito a un mediocre como tú que apenas tiene para la renta. Cada palabra era un golpe. 5 millones. Una fortuna para nosotros, pero una miseria comparada con el secreto que yo guardaba. Se acercó a mí, su dedo índice picoteándome el pecho. Lo primero que hice fue llamar a Mauricio. Porque él sí es un hombre de verdad, no un perdedor que se la pasa quejándose de que está cansado. ¿Creíste que de verdad te amaba? Fui una estúpida. Estuve contigo por lástima, porque me dabas pena. Pero ya no. Ahora tengo dinero. Puedo tener al hombre que yo quiera. Doña Elvira asintió, satisfecha. Te lo dije, Dalia. Este hombre tiene la mala suerte pegada. Es un salado. En cuanto te deshicieras de él, tu suerte cambiaría. Y mira, ganaste la lotería. Fue una señal del destino. Me quedé allí, escuchándolas, y el dolor se transformó en una claridad glacial. El cáncer, los sacrificios, las palabras de amor, todo había sido una farsa. Una larga y elaborada estafa. Y el catalizador para que se quitaran las máscaras no había sido un gran crimen de mi parte, sino simplemente un poco de dinero. Su dinero. La rabia de Dalia, alimentada por la aprobación de su madre y la presencia de Mauricio, alcanzó un punto de ebullición. Y ahora, lárgate de mi casa, gritó, su rostro a centímetros del mío. Tu casa, respondí, una risa amarga escapándose de mis labios. Esta casa la pago yo, Dalia. La renta, la luz, el agua,
Todo sale de mi bolsillo. El mismo bolsillo del que sacaba dinero para las medicinas de tu madre. La mención de las medicinas pareció incomodar a doña Elvira por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Insolente, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, darte un techo, una familia. Una familia, la interrumpí. Ustedes no son una familia. Son un par de parásitos. Fue un error. La palabra parásito hizo que Dalia perdiera el control. Sáquenlo, le ordenó a Mauricio. Saca a este naco de aquí. Mauricio, que hasta entonces había disfrutado del espectáculo desde la cama, se levantó. Era más alto y corpulento que yo. Se acercó con una actitud de matón de barrio. Ya oíste a la dama. Vete por las buenas. Voy a recoger mis cosas, dije, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. No vas a recoger nada, espetó Dalia. Se dirigió al closet, lo abrió de golpe y empezó a sacar mi ropa, arrojándola al suelo con desprecio. Tus trapos viejos. Tus estúpidos cuadernos de dibujo. Todo es basura, como tú. Doña Elvira se unió al frenesí. Fue a la pequeña sala y regresó con unas bolsas de basura negras. Juntas, como dos arpías en un ritual macabro, empezaron a meter mis pertenencias en las bolsas. Mi ropa, mis libros, mis zapatos gastados, mi computadora portátil con la que hacía trabajos extra, y mi cuaderno de bocetos. Vi cómo lo arrojaba dentro de la bolsa con el mismo desdén con el que se tira un pañuelo usado. Fuera, gritó Dalia, empujando las bolsas hacia la puerta. Mauricio me agarró del brazo y me arrastró por el pasillo. No me resistí. Estaba en un estado de shock tal que mi cuerpo no respondía. Me empujaron fuera del departamento. Mauricio arrojó las bolsas a mis pies en el descansillo de la escalera. Una de ellas se abrió, y mi cuaderno de bocetos rodó por los escalones, deteniéndose en un charco de agua sucia. La puerta se cerró en mi cara con un golpe seco. Escuché el cerrojo girar. Y luego, silencio. Me quedé allí, en el pasillo oscuro y maloliente, escuchando el eco de sus risas de celebración al otro lado de la puerta. Miré las bolsas de basura a mis pies. Miré mi cuaderno empapado en el escalón de abajo. La humillación era un sabor metálico en mi boca. Me habían despojado de todo. De mi hogar, de mi dignidad, de 4 años de mi vida. Me habían reducido a basura, literalmente. Recogí las bolsas, bajé las escaleras y salí a la calle. Y fue entonces cuando la lluvia empezó a caer. La lluvia me empapó en segundos, pero apenas la sentí. Mi cuerpo estaba entumecido, mi mente era una pantalla en blanco. Caminé sin rumbo, arrastrando las bolsas de basura que contenían los restos de mi vida. Los faros de los coches pasaban, iluminando mi patética figura, un hombre empapado, aferrado a su basura en medio de la noche. Me senté en la banca de un parque desierto. El agua chorreaba de mi cabello y se mezclaba con las lágrimas que finalmente empezaban a brotar. Lágrimas de rabia, de dolor, de una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude ignorar todas las señales? La respuesta era tan simple como dolorosa, porque quería creer. Necesitaba creer que tenía una familia. Saqué mi celular. La pantalla estaba mojada, pero funcionaba. Mis dedos temblorosos se movieron por la lista de contactos. No tenía a nadie. Mis padres adoptivos habían fallecido. No tenía más familia. Solo a él. Mi dedo se detuvo sobre el nombre, Uriel. Uriel era más que mi mejor amigo. Era mi hermano. Nos habíamos criado juntos en la misma casa hogar, 2 niños abandonados que encontraron en el otro el único ancla en un mundo inestable. Habíamos compartido todo, la comida, los castigos, los sueños. Mientras yo soñaba con pintar, Uriel soñaba con las leyes. Decía que quería ser abogado para defender a los que no tenían voz, como nosotros. Y lo había logrado. A base de becas, trabajos nocturnos y una inteligencia feroz, se había graduado con honores y ahora era socio junior en un despacho de abogados. Nuestras vidas habían tomado caminos diferentes.
Yo me había sumergido en mi jaula de sacrificios por Dalia, y él en su mundo de códigos y tribunales. Nos veíamos poco, pero el lazo seguía ahí, irrompible. Dudé un momento. Eran más de las 2 de la mañana. Odiaba molestarlo, odiaba aparecer ante él como un fracasado. Pero la desesperación era más fuerte que mi orgullo. Pulsé el botón de llamar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Pensé que no contestaría. Bueno, su voz sonó ronca, adormilada. Uriel, soy yo, Román, logré decir, mi voz quebrada por un sollozo. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su tono cambió por completo. Se volvió alerta, serio. ¿Román? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No pude responder. Las palabras no salían. Solo podía llorar. No digas nada, dijo él, con una calma que me ancló a la realidad. No importa. Solo escúchame. ¿Estás en problemas? Asentí, aunque él no podía verme. Sí. ¿Estás a salvo? Sí, creo que sí. Bien. Eso es lo único que importa ahora. No te muevas de donde estés. Mándame tu ubicación por mensaje. Ahora mismo. Voy por ti. Y colgó. Un minuto después, mi teléfono vibró. Un mensaje de Uriel, recibido. Llego en 20 minutos. No te apagues, hermano. Aguanta. Leí esas palabras una y otra vez. No te apagues, hermano. Aguanta. Y por primera vez en toda la noche, sentí una diminuta chispa de calor en el frío glacial de mi desesperación. No estaba completamente solo. Tenía un hermano. Y venía en camino. El despacho de Uriel era como otro mundo. Estaba en un edificio moderno en la colonia Juárez, con paredes de cristal, muebles minimalistas y un ligero olor a café y papel. Contrastaba brutalmente con el desorden y la mentira de mi antiguo departamento. Uriel me sentó en un sillón de cuero, me puso una taza de café caliente entre las manos temblorosas y me cubrió con una manta seca. Habla, dijo, sentándose frente a mí. Su rostro, normalmente relajado, estaba tenso, sus ojos oscuros fijos en los míos. Y hablé. Le conté todo. Los 4 años de sacrificios, el cáncer falso, la lotería de Dalia, la traición con Mauricio, la humillación de ser echado a la calle. Cada palabra que salía de mi boca parecía quitarme 1 kilo de peso de encima. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la oficina. Uriel se levantó y caminó hacia la ventana, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad dormida. «Hijos de puta», murmuró, su voz baja y cargada de una furia contenida. «Esto no es una ruptura, Román. Esto es un fraude. Una estafa de principio a fin». Se giró para mirarme. «Vamos a destruirlos. Legalmente. Vamos a quitarles hasta el último centavo que te robaron, y mucho más». «¿Se puede hacer algo?», pregunté, todavía incrédulo. «Algo», rió Uriel sin humor. «Podemos hacer todo. Abuso de confianza, fraude, daño moral. Tenemos un caso sólido como una roca. Pero necesitamos pruebas. Todo lo que tengas. Estados de cuenta, recibos, mensajes». Recordé la mochila que había logrado salvar, la que usaba para el trabajo. La abrí sobre la mesa de centro. Adentro, entre otras cosas, había una carpeta donde guardaba todos los papeles importantes. Empecé a sacar los comprobantes de las transferencias que le hacía a Dalia para las medicinas, los recibos de farmacia. Y entonces, algo cayó de entre los papeles. Un recibo doblado que Dalia me había pedido que guardara para una supuesta devolución de impuestos. Lo desdoblé. Era una factura de tarjeta de crédito. La tarjeta era de Dalia, pero la cuenta estaba domiciliada a mi nómina. Yo la pagaba cada mes sin falta. Mis ojos recorrieron los cargos. Y se detuvieron en uno. Aura Spa y Wellness Center. Paquete, renovación total. 8,000 pesos. ¿Qué es eso?, preguntó Uriel, inclinándose para ver.
Leí la fecha en voz alta, 23 de marzo. Un nudo se formó en mi garganta. Uriel, el 23 de marzo fue el día que doña Elvira tuvo su peor crisis. Dalia me llamó llorando desde el hospital, diciendo que los doctores no sabían si pasaría la noche. Yo salí corriendo del trabajo, pasé toda la noche en la sala de espera. Uriel tomó el recibo. Sus ojos se entrecerraron. Mientras tú estabas en vela en un hospital, su madre se estaba haciendo un tratamiento de belleza de 8,000 pesos. El aire se me escapó de los pulmones. Era la prueba. La prueba irrefutable, grotesca y cruel. La pistola humeante. El cáncer no solo era una mentira, era una broma de mal gusto a mi costa. Uriel colocó el recibo sobre la mesa con la delicadeza de un forense manejando una pieza clave de evidencia. Esto lo cambia todo, dijo, su voz ahora fría y precisa. Esto ya no es solo un fraude civil. Esto roza lo criminal. Mañana a primera hora, vamos a empezar a movernos. Me miró, y por primera vez, vi en sus ojos no solo la furia de un amigo, sino la determinación de un abogado. Pero antes, dijo, hay algo más que yo deba saber. ¿Algún otro secreto? Dudé. El billete de lotería. Se sentía como algo de otra realidad, algo que no encajaba en esta historia de miseria. Pero Uriel era mi hermano. Metí la mano en el bolsillo, saqué el papel arrugado y lo puse sobre la mesa, junto al recibo del spa. Uriel lo miró, frunció el ceño. ¿Y esto? Lo compré esta noche, dije. También gané la lotería, Uriel. Él leyó los números, luego sacó su teléfono y los verificó. Levantó la vista, sus ojos abiertos de par en par. No dijo nada durante un largo minuto. Finalmente, una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Ah, Román, dijo, casi en un susurro. Esto ya no es un caso. Esto va a ser una obra de arte. A las 8 de la mañana del día siguiente, yo era un hombre diferente. El shock había dado paso a una determinación helada. El dolor seguía ahí, un agujero negro en mi pecho, pero ahora estaba rodeado por un muro de resolución. Uriel, impecable en su traje, parecía un general a punto de entrar en batalla. Nuestra primera parada fue el Hospital Ángeles. El mismo hospital donde había pasado incontables horas en salas de espera, rezando por la salud de una mujer que se estaba burlando de mí. Nos dirigimos al área de archivos clínicos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas y una expresión de perpetuo aburrimiento, nos miró con escepticismo. Necesito una copia de los registros de facturación de la paciente Elvira Contreras, dijo Uriel, su voz profesional y firme, sin dejar lugar a discusiones. Los registros son confidenciales, solo para el paciente o familiares directos, respondió ella, sin levantar la vista de su computadora. Mi cliente, dijo Uriel, señalándome, es el garante financiero de la cuenta de la señora Contreras. Él ha pagado cada una de las facturas de los últimos 12 meses. Según la ley, tiene derecho a acceder a los registros de facturación que él mismo ha cubierto. La mujer finalmente levantó la vista, un poco sorprendida por la seguridad de Uriel. Tecleó algo en su computadora. Necesito una identificación y que firme el formulario de solicitud. Le entregué mi INE. Mientras firmaba el papel, mis manos no temblaban. Sentía como si estuviera firmando el certificado de defunción de mi antigua vida. Esperamos 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, la mujer regresó con un sobre manila grueso. Aquí tiene, dijo, entregándomelo con indiferencia. Salimos del hospital y nos sentamos en una banca en el estacionamiento. Con manos firmes, abrí el sobre. Adentro, docenas de páginas de códigos médicos, fechas y descripciones de servicios. Uriel sacó un bolígrafo y empezó a señalar. Mira, Román. Código K29.7, gastritis, no especificada. Código R10.4, otros dolores abdominales y pélvicos. Aquí, una endoscopía. Aquí, una consulta con el gastroenterólogo. Pasó las páginas rápidamente, sus ojos de abogado escaneando la información con una eficiencia asombrosa. Busco las palabras clave,
oncología, quimioterapia, radioterapia, neoplasia, tumor. Llegó a la última página. Levantó la vista y me miró. Su expresión era sombría. No hay nada, Román. Absolutamente nada. Ni una sola consulta con un oncólogo. Ni una sola sesión de quimio. Ni un solo medicamento para el cáncer. Todo lo que hay aquí son tratamientos para una gastritis severa crónica. Una condición dolorosa y molesta, sí. Pero no es terminal. Ni de lejos. Sostuve los papeles en mis manos. La prueba definitiva. El blanco y negro de su engaño. Cada transferencia bancaria, cada noche sin dormir, cada sacrificio, todo basado en una mentira. Una mentira cruel y calculada. ¿Cuánto sumó todo esto?, pregunté, mi voz ronca. Uriel sacó una pequeña calculadora de su maletín. Empezó a sumar las cifras de las facturas. El tecleo de los botones era el único sonido en el silencio. Contando solo las facturas del hospital, consultas y medicamentos recetados aquí, hizo una pausa. Suman 187,000 pesos en el último año. 187,000 pesos. Y eso sin contar el dinero en efectivo que les daba para transportes, comidas especiales y terapias alternativas. Probablemente más de 250,000 pesos en total. Mi reloj empeñado. Mi sueño de ser artista. Todo por una gastritis. Cerré los ojos. No grité. No lloré. Solo sentí como el último vestigio de amor o compasión que pudiera haber quedado por ella se convertía en cenizas. Y de esas cenizas, nació algo nuevo. Algo duro y afilado. El deseo de justicia. Guarda eso, le dije a Uriel, entregándole el sobre. Vamos a necesitarlo. Él asintió, su rostro serio. Oh, sí. Esto no es solo una prueba, Román. Esto es la soga con la que se van a ahorcar ellas mismas. Nuestra siguiente parada fue una notaría pública en la colonia Roma. El lugar era solemne, con pisos de mármol y un silencio que imponía respeto. Nos recibió un notario público, un hombre mayor con un bigote impecable, que escuchó el resumen del caso por parte de Uriel con una expresión impasible. Sobre la mesa de caoba pulida, extendimos nuestro arsenal. El fajo de papeles del hospital. El recibo del spa. Las capturas de pantalla de docenas de mensajes de WhatsApp donde Dalia y doña Elvira me pedían dinero para tratamientos inexistentes, llenos de emojis de llanto y palabras de gratitud falsa. Los estados de cuenta de mi banco, con cada transferencia claramente marcada como apoyo mamá Dalia. El notario examinó cada documento bajo una lámpara, como un joyero analizando una piedra preciosa. Asentía lentamente. Esto es, exhaustivo, dijo finalmente, su voz grave resonando en la sala. Procederemos a dar fe pública de cada uno de estos documentos. Se creará un acta notarial que certifica su existencia y contenido en esta fecha. En un tribunal, esto tendrá un peso inmenso. Mientras el personal de la notaría trabajaba, Uriel sacó su laptop. Ahora, el siguiente paso. Vamos a golpear donde más les duele, el dinero. Abrió el portal de servicios judiciales en línea. Con una rapidez que me dejó asombrado, empezó a redactar una demanda civil por fraude, abuso de confianza y daño moral. Cada frase era precisa, cada argumento legal estaba perfectamente fundamentado. Y aquí viene la parte divertida, dijo, con una sonrisa casi imperceptible. Vamos a solicitar, como medida cautelar urgente, el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias a nombre de Dalia Contreras y Elvira Contreras. Argumentaremos riesgo de disipación de activos, dado que el origen de su reciente fortuna es un premio de lotería y ya han demostrado un comportamiento fraudulento. ¿Crees que un juez lo apruebe tan rápido?, pregunté. Con la evidencia que acabamos de notarizar, no tengo la menor duda. El recibo del spa es la clave. Demuestra dolo, la intención de engañar. Ningún juez puede ignorar eso. La orden debería salir hoy mismo. Firmé los documentos electrónicos con un bolígrafo digital. Cada trazo se sentía como un paso más lejos de la víctima que había sido y un paso más cerca del hombre que iba a recuperar su vida.
Cuando salimos de la notaría, el sol de la mañana brillaba con fuerza. Me sentía extrañamente ligero. El peso de la incertidumbre había desaparecido. Ahora teníamos un plan. Teníamos armas. Y teníamos la verdad de nuestro lado. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Uriel mientras caminábamos por la avenida de los Insurgentes. Ahora, esperamos a que la maquinaria legal empiece a girar, respondió. Y mientras tanto, tú necesitas un lugar donde quedarte y, más importante, necesitas empezar a pensar en ti. ¿Qué quieres hacer, Román? No mañana, no la próxima semana. Ahora mismo. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no me permitía pensar en mis propios deseos que la idea se sentía extraña, casi prohibida. Me detuve en medio de la acera. Y una imagen vino a mi mente, clara y nítida. Un lienzo en blanco. El olor a trementina. La sensación de un pincel en mi mano. Quiero pintar, dije, y al decirlo en voz alta, me di cuenta de cuánto había extrañado esa palabra, esa idea, esa parte de mí. Uriel sonrió, esta vez una sonrisa genuina. Bien. Entonces eso es lo que harás. Pero primero, vamos a buscarte un café. Te ves como si no hubieras dormido en un año. Uriel me dejó en un hotel y se fue a su despacho para monitorear la orden judicial. Me dijo que me tomara el día, que intentara despejar la mente. Pero la mente no se despeja con una orden. Estaba lleno de una energía nerviosa, una mezcla de rabia y anticipación. No podía quedarme encerrado en un cuarto de hotel. Necesitaba caminar. Salí y deambulé sin rumbo por las calles de la colonia Narvarte. Era un barrio que no conocía, lleno de edificios de apartamentos de mediados de siglo y pequeños negocios familiares. Fue así como me topé con un pequeño local en una esquina. Tenía un toldo verde descolorido y un letrero de madera pintado a mano que decía, Esperanza, café y pan artesanal. El nombre me llamó la atención. Esperanza. Era justo lo que necesitaba. Empujé la puerta de cristal y una campanita sonó. El interior era cálido y acogedor. Olía a café recién molido, a canela y a pan horneándose. Había solo 4 o 5 mesas de madera, y en las paredes, en lugar de los típicos cuadros comprados, había estantes con libros usados y pequeñas macetas con plantas. Detrás de la barra, una mujer estaba limpiando la máquina de espresso. Tendría unos 30 años. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza desordenada, y llevaba un pañuelo color mostaza en la cabeza. Tenía una mirada amable pero fuerte, y cuando me vio, me dedicó una pequeña sonrisa que no parecía forzada. Buenos días, dijo, su voz tranquila. ¿En qué te puedo ayudar? Un café americano, por favor. Doble y bien cargado, pedí. Mientras preparaba mi café, observé el lugar. En una mesa del fondo, un muchacho joven, quizás de unos 20 años, estaba concentrado armando un rompecabezas enorme. Tenía el cabello castaño claro y unos audífonos grandes alrededor del cuello. Él es Elías, mi hermano, dijo la mujer, como si hubiera leído mi mente. Y yo soy Clara. Román, respondí. Clara me entregó la taza. Nuestras manos se rozaron por un instante. Sentí un pequeño callo en su dedo, el de alguien que trabaja duro. Te ves como si hubieras tenido una noche larga, dijo, sin ser indiscreta, solo observadora. Y un par de años largos también, admití, sorprendiéndome a mí mismo por mi honestidad. Me senté en una mesa junto a la ventana y di un sorbo al café. Estaba delicioso. Fuerte, amargo, pero con un fondo achocolatado. Me quedé allí un largo rato, simplemente mirando a la gente pasar, sintiendo el calor de la taza en mis manos. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido en mi cabeza empezó a bajar de volumen. Saqué mi celular y, por un impulso, abrí una aplicación de notas. Y empecé a escribir. No sabía qué estaba haciendo, solo dejé que mis dedos volaran sobre la pantalla. Escribí sobre la traición, sobre la mentira, sobre el dolor de ver un sueño de familia convertido en cenizas. Cuando levanté la vista, había pasado más de una hora.
Tenía un texto largo y crudo. Lo leí. Era un desahogo, un grito silencioso. Pensé en borrarlo, pero algo me detuvo. Entré a una plataforma de blogs y creé uno, con un nombre anónimo, Crónica de un engaño silencioso. Copié y pegué el texto. Y luego, antes de poder arrepentirme, busqué en mi galería de fotos. Encontré una imagen que había tomado de un boceto en mi cuaderno, el rostro de un hombre fragmentado, hecho de pedazos de edificios y calles. La adjunté a la publicación. Y le di a publicar. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de miedo y liberación. Había arrojado mi historia al vacío digital. No esperaba nada. Solo necesitaba sacarla de mí. Pedí otro café. Clara me lo trajo con una pequeña galleta de jengibre. La casa invita, dijo. Parece que lo necesitabas. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en días. Gracias, Clara. De nada, Román. En ese pequeño café, rodeado del olor a pan y de la tranquila presencia de dos extraños, sentí que había encontrado un pequeño islote de paz en medio de mi tormenta. Un lugar llamado Esperanza. Pasé el resto de la tarde en el café, escribiendo y dibujando en una servilleta, hasta que mi teléfono vibró con una llamada de Uriel. Su voz sonaba tensa. Lo tenemos, Román, dijo. El juez acaba de firmar la orden. Las cuentas de Dalia y su madre están congeladas. Oficialmente. Un inmenso alivio me inundó. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? Ahora empieza la verdadera batalla. La notificación les llegará en cualquier momento. Prepárate, porque van a intentar contactarte. Van a llorar, a suplicar, a amenazar. No respondas. No les des nada. A partir de ahora, yo soy tu única voz. Entendido, dije, mi propia voz firme. Hay algo más, continuó Uriel, y su tono me alertó. La orden también incluye la cuenta de Mauricio, pero... ¿Pero qué? Pero parece que el tipo es más listo de lo que pensábamos. O más bien, más rata. Hice una investigación preliminar. No tiene propiedades a su nombre, el coche que maneja es rentado. Es un fantasma financiero. La noticia me inquietó, pero confiaba en Uriel. Lo encontraremos. Eso espero. Te mantengo al tanto. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La maquinaria de la justicia se había puesto en marcha. Era solo cuestión de tiempo. La llamada de Dalia llegó 2 horas después. Vi su nombre en la pantalla y mi estómago se revolvió. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Inmediatamente, llegó un mensaje de texto. Román, por favor, contéstame. Tenemos que hablar. Cometí un error. Te amo. Leí el mensaje y sentí asco. ¿Amor? Esa palabra en su boca era un insulto. Borré el mensaje sin responder. Luego llamó doña Elvira. Tampoco contesté. Su mensaje fue diferente. Mocoso malagradecido. Vas a pagar por esto. No sabes con quién te metiste. Sonreí con amargura. La amenaza era casi cómica. La verdadera poderosa en esta historia, ahora, era yo. La noche cayó. Uriel me llamó de nuevo. Su voz era grave. Tengo noticias. Y no son buenas. ¿Qué pasó? El banco acaba de confirmar la ejecución del congelamiento. Pero llegaron tarde. Unas 3 horas tarde. Un mal presentimiento se apoderó de mí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien les dio un soplo. O actuaron increíblemente rápido. Hace 5 horas, justo después de que presentamos la demanda, se hizo una transferencia masiva desde la cuenta de Dalia. ¿A dónde?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. A una cuenta en el extranjero, a nombre de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Una empresa cuyo único apoderado es Mauricio. Me quedé en silencio. ¿Cuánto se llevó?, logré preguntar. 4,5 millones de pesos, Román. De los 5 millones que ella ganó, solo quedan 500,000 en la cuenta.
Esos sí están congelados. Pero el resto se evaporó. Cerré los ojos. La rata. La rata se había escapado con el queso. Mauricio no solo me había robado a mi novia y 4 años de mi vida. Ahora, también les había robado a ella su sueño de riqueza fácil. Había una justicia poética y retorcida en todo aquello. Pero también significaba que la batalla sería más difícil. No importa, le dije a Uriel, mi voz más calmada de lo que me sentía. Que se vaya. Lo que quiero no es su dinero. Es que ellas paguen por lo que me hicieron. Con lo que sea que tengan. Y lo harán, Román, aseguró Uriel. Te lo prometo. Puede que la rata se haya escapado del barco, pero el barco se está hundiendo. Y ellas están atadas al mástil. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Deposiciones, mociones, audiencias preliminares. Dalia y doña Elvira, a través de su abogada, una mujer de aspecto caro y sonrisa falsa, intentaron de todo. Alegaron que el dinero que les di eran regalos voluntarios por amor. Que el diagnóstico de cáncer fue un malentendido trágico. Que yo era un exnovio despechado y vengativo. Pero las pruebas eran irrefutables. Cada mentira que decían se estrellaba contra el muro de la evidencia que Uriel y yo habíamos construido. Mientras tanto, mi blog anónimo explotó. La historia de traición y estafa resonó con miles de personas. Recibía cientos de mensajes al día, de gente que había vivido situaciones similares, que me daban las gracias por darles voz. Varios medios de comunicación intentaron contactarme, pero rechacé todas las entrevistas. No quería un circo mediático. Solo quería justicia. Finalmente, llegó el día de la audiencia principal. El juzgado civil era un edificio imponente y frío. Me puse la mejor ropa que tenía, un traje que Uriel me había ayudado a comprar. Al mirarme en el espejo esa mañana, vi a un hombre diferente al que había sido arrojado a la calle meses atrás. Mis ojos ya no estaban hundidos por el cansancio, sino firmes. Mi postura era erguida. Ya no era una víctima. Era un superviviente. Entré a la sala del tribunal y las vi. Dalia y doña Elvira estaban sentadas en la primera fila. Dalia vestía un traje sastre blanco, un intento patético de parecer inocente. Doña Elvira iba de negro, con un velo delgado cubriéndole el rostro, como si estuviera de luto. Cuando sus miradas se cruzaron con la mía, vi en sus ojos no arrepentimiento, sino un odio puro y concentrado. La jueza era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño severo y una mirada que no admitía tonterías. Se llamaba jueza Valadez. La abogada de Dalia habló primero, su voz melosa llenando la sala. Pintó un cuadro de mí como un hombre controlador y posesivo, y de Dalia como una joven asustada que solo buscaba proteger a su madre enferma. Luego fue el turno de Uriel. Se levantó, y con una calma metódica, empezó a desmantelar su narrativa, pieza por pieza. No levantó la voz. No usó adjetivos. Solo presentó los hechos. Señoría, la defensa habla de regalos por amor. Permítame mostrarle el amor del que hablan. En la pantalla grande del tribunal, proyectó los estados de cuenta. Resaltó las transferencias, una tras otra. 50,000 pesos para una terapia de protones, que nunca existió. 30,000 para medicamentos de importación, que resultaron ser vitaminas. 20,000, producto de la venta del único recuerdo que mi cliente tenía de su padre adoptivo, para una inyección milagrosa. Luego, proyectó el recibo del spa. Y aquí tenemos, señoría, el comprobante de un tratamiento de 8,000 pesos que doña Elvira se dio el mismo día que mi cliente pasó la noche en vela en la sala de espera de un hospital, creyendo que ella se moría. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Valadez miró a doña Elvira por encima de sus gafas. Doña Elvira se encogió en su asiento. El golpe final fue el expediente médico. Uriel lo proyectó en la pantalla, ampliando la sección del diagnóstico. Gastritis severa crónica, leyó en voz alta. Ni una sola palabra sobre cáncer. Ni una. Señoría, esto no fue un malentendido.
Esto fue un fraude. Un engaño cruel y sistemático, perpetrado durante más de un año contra un hombre cuyo único crimen fue amar demasiado y confiar ciegamente. Uriel se sentó. El silencio en la sala era total. La abogada de Dalia intentó objetar, balbucear algo sobre la privacidad médica, pero la jueza Valadez la silenció con un gesto de la mano. La jueza se quitó las gafas y nos miró a todos. Su mirada se detuvo en Dalia y doña Elvira, y por primera vez, vi en sus ojos no solo la severidad de la ley, sino también una profunda decepción humana. Este tribunal ha escuchado suficiente, dijo, su voz resonando con una autoridad final. Voy a deliberar. La sentencia se dictará en 1 hora. La hora de espera fue la más larga de mi vida. Uriel y yo nos sentamos en silencio en una banca del pasillo. Él me puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien, Román. Pase lo que pase, dijiste tu verdad. Finalmente, nos llamaron de vuelta a la sala. El aire estaba cargado de tensión. Dalia y doña Elvira estaban pálidas. La jueza Valadez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, ajustó su micrófono y carraspeó. Miró directamente a Dalia y a doña Elvira. Este tribunal ha revisado exhaustivamente la evidencia presentada, comenzó, su voz clara y firme. Y ha llegado a una conclusión inequívoca. Hizo una pausa que pareció durar un siglo. Se determina que las demandadas, Dalia Contreras y Elvira Contreras, son culpables de los cargos de fraude y abuso de confianza en perjuicio del demandante, Román Aguilar. Un jadeo ahogado salió de Dalia. Doña Elvira cerró los ojos. Yo sentí que el aire volvía a mis pulmones. La jueza continuó, leyendo la sentencia punto por punto, como si estuviera martillando los clavos en el ataúd de sus mentiras. Primero, se ordena a las demandadas la restitución total de la cantidad de 312,000 pesos, suma comprobada de los gastos directos que el señor Aguilar realizó bajo engaño, más los intereses legales generados desde la fecha de cada transacción. Segundo, se ordena a las demandadas el pago de una indemnización por daño moral al señor Aguilar por la cantidad de 500,000 pesos. En vista de la naturaleza cruel y premeditada del engaño y el grave impacto emocional causado. Tercero, para garantizar el cumplimiento de dichos pagos, se ordena el embargo inmediato y definitivo de todos los bienes y activos a nombre de las demandadas, incluyendo, pero no limitándose a, el saldo remanente de 500,000 pesos en la cuenta bancaria de la señora Dalia Contreras, así como cualquier vehículo o propiedad que pudiera ser de su posesión. Cuarto, se emite una orden de restricción, prohibiendo a las demandadas acercarse o intentar cualquier tipo de comunicación con el señor Aguilar por un periodo de 5 años. La jueza levantó la vista de sus papeles. Su mirada era como el hielo. Finalmente, este tribunal oficiará al Ministerio Público para que inicie una investigación penal por el posible delito de fraude. La justicia civil ha hablado. Ahora, la justicia penal determinará si sus acciones merecen, además, la privación de la libertad. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Todo había terminado. Dalia rompió en un llanto histérico. Doña Elvira se quedó paralizada, su rostro una máscara de incredulidad y odio. Su abogada intentaba calmarlas, pero era inútil. Uriel me abrazó. Lo logramos, hermano. Se hizo justicia. Yo asentí, incapaz de hablar. No sentía euforia. No sentía alegría. Sentía paz. Una paz profunda y silenciosa. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Al salir del tribunal, vi a la prensa agolpada en la entrada. Pero no me detuve. Caminé a través de los flashes y los micrófonos, con la cabeza en alto. Ya no tenía nada que ocultar. Mi historia había sido contada. Mi nombre había sido limpiado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí libre. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Cobré el premio de la lotería con la mayor discreción posible, con Uriel manejando cada detalle para protegerme de la atención no deseada. El dinero era una herramienta, no un fin.
Lo primero que hicimos fue establecer la Fundación Renacer, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer asesoría legal y apoyo psicológico a víctimas de abuso emocional y financiero. Uriel aceptó dirigirla, su pasión por la justicia ahora tenía un nuevo y poderoso canal. Pero el descubrimiento más importante no fue monetario. Durante los trámites legales para la fundación, Uriel, usando sus contactos, me ayudó a buscar mis registros de nacimiento originales. Y los encontró. En una caja polvorienta en un archivo gubernamental, hallamos no solo mi acta de nacimiento con el nombre de mi madre biológica, sino también un pequeño sobre. Adentro, había 3 cartas escritas con una caligrafía temblorosa y un documento legal. Las cartas eran de mi madre. Las había escrito en los meses posteriores a mi nacimiento, antes de morir por una enfermedad. Hablaban de su amor por mí, de su dolor por tener que dejarme, de su esperanza de que tuviera una buena vida. El documento era la creación de un pequeño fondo fiduciario a mi nombre, con los ahorros de toda su vida. No era mucho dinero, pero era todo lo que tenía. Lloré al leer esas cartas. Por primera vez, sentí una conexión, una raíz. No era un árbol sin historia. Tenía una madre que me había amado. Ese conocimiento me sanó de una manera que ningún cheque podría hacerlo. Mi vida encontró un nuevo ritmo en el Café Esperanza. Me convertí en socio de Clara. Juntos, ampliamos el local. Yo me encargué del diseño, y en la pared principal, pinté mi primer gran mural. Era la imagen de un hombre reconstruyendo su propio rostro con piezas de luz y color. Mi arte, que había sido mi escape secreto, ahora era mi forma de comunicarme con el mundo. Mi relación con Clara floreció lentamente, basada en el respeto mutuo y las cicatrices compartidas. Con ella y con Elías, encontré lo que siempre había buscado, no una imitación de familia, sino una de verdad. Hace unas semanas, vi una de esas notas de chismes en internet. Había una foto de Dalia, trabajando como empleada en una tienda de conveniencia. Se veía cansada, demacrada. El titular decía que doña Elvira estaba enfrentando cargos penales. No sentí alegría ni satisfacción. No sentí nada más que una extraña y lejana lástima. Su codicia las había consumido por completo. El dinero no me trajo la felicidad. Me trajo algo mucho más valioso, la justicia. Y la justicia me dio la libertad para encontrar la felicidad por mi cuenta, en un lienzo en blanco, en el olor a pan recién hecho, en la sonrisa de la mujer que amo. Me devolvió la vida que me habían intentado robar. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo no siento que me vengué. Siento que recuperé mi vida y mi alma. ¿Hice mal en exponerlas de esa manera ante la ley y la sociedad?